El malentendido dogma de la infalibilidad papal. Yo suelo darme una vuelta por los foros para ver qué es lo que se dice acerca de la situación de la iglesia. Y hoy en día en la iglesia se dice de todo. Muchísima gente yo lo he visto o me consta que dice que ha habido papas herejes. El propio país es de los que opinan que ha habido papas herejes. Lo dice Snyder, lo dice Burke. Hay gente que dice que las decisiones que toma el papa, pues es una gente como todos, se equivoca como todos. Entonces, a mucha gente en la práctica ya niega el dogma de la infalibilidad papal, así que la idea es sacarlos de ese error, porque es un error el pensar que el Papa se pueda llegar a equivocar nunca en materia de fe o en materia de moral. Vamos a repetir algo que ya hemos dicho en otras ocasiones, la regla de la fe. Sabemos por San Juan Bautista que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, esta fe tiene que ser una fe católica, completa, ortodoxa, es decir, en esta fe tienen que aceptarse todas las verdades que ha definido la Iglesia, todas. Y para que la fe sea necesaria, es necesario entonces que sea completa, es decir, que se admitan todos los dogmas. Yo decía al principio que hay mucha gente que niega actualmente los dogmas de la Iglesia. Vamos a ver cuáles son los principales dogmas que se niegan. El dogma de extra ecclesia nulla salus, que traducido significa el dogma de fuera de la Iglesia no hay salvación. Es decir, está de moda pensar que se salvan los herejes, que se salvan los protestantes, que se salvan los modernistas, que se salvan nuestros hermanos separados. Bergoglio le ha dicho incluso que se salvan los herejes. Entonces, está de moda negar ese dogma, pero eso lo veremos en otro video donde pienso analizar el Concilio Vaticano II. Otro dogma que está de moda negar es la infalibilidad de la Iglesia, es decir, se admite hoy en día que la Iglesia se ha equivocado en sus enseñanzas y que ha habido otros que luego vienen a corregirla. Mucho menos se admite hoy el dogma de la infalibilidad del Papa y por consiguiente no hay unidad en la fe. Entonces, señores, una iglesia que no tiene unidad de la fe no es la iglesia católica, solo las sectas de los protestantes carecen de unidad en la fe. ¿Por qué? Porque para la Iglesia Católica la fe es una sola. Todos creemos exactamente lo mismo. Y ustedes, pues cada quien piensa lo que se le pega la gana. Hay quien piensa que el Papa es falible, que el Papa es infalible, que ha habido papas herejes, que ha habido papas no herejes, que la Iglesia es infalible, que la Iglesia no. Señores, ustedes no tienen unidad de la fe. Ahora bien, uno de los dogmas es que la enseñanza ordinaria y extraordinaria de la Iglesia Católica es infalible. Es decir, la Iglesia que Cristo fundó, la fundó con una doctrina que es infalible. Infalible significa que la fe de la Iglesia jamás ha sido vencida, es decir, la Iglesia nunca ha enseñado nada mal. Hay gente que dice, bueno, la Iglesia ha enseñado mal, pero luego se ha corregido. No, señores, eso no es invicta. Invicto es el que nunca ha sido vencido. Si yo le gano a alguien, ya no puedo decir que es invicto. Lo que ustedes están diciendo es equivalente a que peleamos, le partí el queso y luego recuperó su infalibilidad, su invictitud. Pues señores, pues es como la virginidad, una vez perdida jamás se vuelve a tener. Punto. Entonces, la doctrina de la Iglesia de Cristo o de la Iglesia Católica no es humana. Los hombres no la inventaron. Lo que creemos los católicos no es invento humano. Es una fe, es una doctrina, es una serie de verdades que son revelación de Dios y por lo tanto, dado que nosotros no tenemos vela en el entierro, sino que nos fue dada así, ¡pum!, nos llegó la doctrina de la iglesia, entonces esta viene sin defecto alguno. La fe católica no tiene ni un solo defecto, la fe católica carece en absoluto de toda maldad moral o doctrinal. Ahora, ¿por qué es necesaria la infalibilidad de la Iglesia? Jesucristo nuestro Señor, cuando funda la Iglesia, Él, que es eterno, sabe que debe fundar una institución que sea capaz de servir a todos los hombres en todas las edades y en todas las culturas, es decir,
Lo que él inventa, porque recordemos, como ya habíamos dicho, que la iglesia es un invento divino, lo mismo que la doctrina que la iglesia profesa es una doctrina divina, o lo que es lo mismo sobrenatural. Entonces Jesucristo nuestro Señor sabía que la iglesia tendría que servirle a todos los hombres, en todas las épocas, en todas las culturas, y que todos vamos a ser cortados por la misma tijera. Obviamente estamos hablando de los que han profesado la fe católica, los que no están dentro de la fe católica, esos se rigen por otro juego de reglas. Pero estamos entonces diciendo que la fe católica es inmutable, es decir, lo mismo creía un cristiano del siglo I a lo mismo que cree un cristiano del siglo XXI. Y hay quien podrá decir, oye, pero cada una de las cosas que se creen como buenas y como malas varían con las culturas, con los años, con los tiempos. No, señores, son las culturas y los tiempos los que tienen que adaptarse a la enseñanza de la iglesia, no la iglesia a la enseñanza de cada uno de los tiempos y culturas. Entonces, lo que Dios dice que fue malo en el siglo I sigue siendo malo en el siglo XXI. Y lo que fue malo para los romanos fue malo para los chinos, para los finlandeses, para los húngaros, para todo mundo. Entonces, ¿por qué es necesario que sea así? Porque todos vamos a morir un día. Y nuestro Señor nos va a juzgar a todos con el mismo rasero, es decir, no puede ser quien la tuviera más facilita y quien la tuviera más difícil. No sería parejo, no sería justo. Entonces, lo que era malo para un romano es exactamente lo mismo que es malo para un chino y que para un tailandés y que para un finlandés. Eso es lo justo, todos coludos o todos rabones. Entonces, de aquí nace la necesidad de que sea la misma doctrina para todas las gentes, para todas las épocas y para todas las culturas. Si no fuera así, es decir, si a mí me permitieran cosas que no le permitían al romano del siglo I, pues la pelea no sería justa, todos coludos o todos rabones. Entonces, es una necesidad de la iglesia que su enseñanza sea inmutable y por lo tanto que sea infalible. Lo que fue malo para mí fue malo para el romano del siglo I o para el chino del siglo XVI, porque antes no conocían ellos la iglesia católica. Entonces, la inmutabilidad y la consiguiente infalibilidad de la iglesia es una necesidad de la iglesia. Es decir, no es algo que le sea opcional. Si la iglesia no es inmutable y no es infalible, no hay iglesia. ¿Por qué? Porque entonces nos tendrían que juzgar a todos con diferentes raseros y Dios no hace eso. Dios es justo. Ah, ahora bien, yo le llamo a la gente de hoy en día católicos light. ¿Y por qué? Porque la iglesia que ellos creen o iglesia que ellos profesan, pues es una iglesia light. No es la iglesia que enseñó Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ustedes tienen una serie de ideas distintas a lo que los católicos normalitos tenemos. Ustedes admiten de buena gana que una persona que busca un aborto o que se lo hace un aborto, que autoriza un aborto o que legisla a favor de un adopto, que esa persona esté excomulgado inmediatamente. Sin embargo, cuando se topan con un hereje público, no admiten que éste quede excomulgado instantáneamente. Ustedes ahí ponen trabas. Tiene que venir un juicio de la iglesia. Tiene que venir un documento oficial del Vaticano que diga que esa persona fue excomulgada expresamente. No, señores. Lo que es uno aplica para todos. Ya quedamos. Todos coludos o todos rabones. Si uno lo excomulgan inmediatamente o sin mayor trámite por una cosa, también a los otros. Ahora, ya quedamos entonces que la iglesia es necesaria, es decir, es necesidad para la iglesia que el magisterio sea inmutable y que éste sea infalible. Ya habíamos visto en otro video, el que no lo ha visto que se regrese y lo vea, que la única fuente del magisterio es el Papa. Ya quedamos entonces que los obispos no generan magisterio, que los doctores de la iglesia no generan magisterio, que los santos no generan magisterio. El único que genera magisterio es el Papa. Y también ya quedamos que la doctrina católica es infalible. Luego entonces
todo el magisterio que le ha llegado a la iglesia, ese magisterio que le ha venido llegando a través de los siglos es necesariamente infalible. Ahora bien, dado que ha habido muchos papas a lo largo de la historia, entonces es necesario que todos esos papas que han pasado sean necesariamente infalibles, todos y cada uno de ellos, incluso todos y cada uno de ellos. Ahora bien, Jesucristo nuestro Señor, y este es un punto importante, es un punto vital, le dio la infalibilidad al Papa como una protección a la Iglesia. Es decir, Jesucristo nuestro Señor previó que a lo largo de los siglos tendría que aplicar el mismo rasero a todas las gentes y a todas las culturas. Jesucristo nuestro Señor sabía que los humanos morimos y que es necesario reemplazar a los humanos en los distintos puestos. Entonces Jesucristo nuestro Señor sabía que a fin de proteger la infalibilidad de la Iglesia, era necesario que cada uno, todos y cada uno de los papas que él le daría a la Iglesia, fueran igualmente infalibles. Entonces Jesucristo nuestro Señor inventa una cosa llamada el carisma de la infalibilidad de los papas. Y con eso asegura que la iglesia quede, es el seguro de vida de la iglesia. Mientras los papas sean infalibles, la iglesia será infalible. Si un papa no fuera infalible, necesariamente en algún punto le llegaría a la iglesia una enseñanza que no fuera infalible, es decir, una enseñanza o errónea o herética. Ahora bien, hay mucha gente que cree que para negar un dogma es necesario negarlo frontalmente, es decir, yo niego que la virginidad de la Virgen sea perpetua. Entonces, yo niego que la Virgen haya sido virgen. Lo estoy negando frontalmente. Para negar un dogma no es necesario que yo lo niegue frontalmente. Basta con distorsionarlo. Por ejemplo, los que dicen, bueno, cuando Cristo nació, la Virgen pues era virgen, pero luego ya no lo fue, ya tuvo otros hermanos, ya tuvo otros hijos. Entonces, ahí estoy distorsionando el dogma de la infalibilidad, el dogma de la virginidad perpetua de María. Entonces, para que una persona niegue un dogma, no es necesario entonces que lo ataque frontalmente o que lo niegue frontalmente. Basta con que esta persona lo distorsione de un modo distinto al que la iglesia o la tradición lo ha entendido siempre. ¿A qué voy con esto? Bueno, hay gente que hoy en día niega muy sutilmente la infalibilidad papal. Por ejemplo, dicen, el Concilio Vaticano II fue pastoral porque no quisieron usar la infalibilidad. Se quedaron en un concilio pastoral, no en un concilio infalible. O yo he oído otras gentes que dicen, lo que dijo el Papa tal día o en tal documento no fue usando la infalibilidad. O hay gentes que dicen, la infalibilidad es usada muy pocas veces, rarísimas veces. O bien hay cosas que dicen, el Papa en eso no habló infaliblemente porque no se trató de cosas de moral. Señores, por supuesto que eran cosas de fe o de moral. Entonces en la práctica están distorsionando el dogma de la infalibilidad porque lo reducen a un accesorio que puede prenderse o apagarse a voluntad. Y no es así. La Iglesia siempre ha entendido que el dogma o el carisma de la infalibilidad papal es algo de lo que gozan todos los papas. Vamos a ver si nos podemos explicar con este ejemplo. Una persona construye una casa y, como es normal en una casa, se instala en la instalación eléctrica fusibles cortacorrientes. ¿Para qué? Para que en caso de un cortocircuito no se haga un incendio. Entonces es la función de un circuito cortacorriente, el prevenir que una casa termine incendiándose porque se hizo un cortocircuito en algún punto y se sobrecalentaron los cables y se hizo un incendio. Ahora bien, alguien dice, pues voy a probar un equipo eléctrico, por ejemplo, una soldadora de arco, y para ello desactiva los fusibles o los puentea. Luego sucede que el equipo de soldadura falla y se sobrecarga la instalación y la casa se quema. Entonces, ¿para qué sirvió que la casa tuviera fusibles? Para nada, porque los quitaron. Entonces,
Ahora bien, hay una diferencia aquí en este ejemplo. La casa, ya quedamos que la iglesia es un invento de Jesucristo nuestro Señor, no es humano. Entonces Jesucristo nuestro Señor es el que diseña la iglesia y Él es el que diseña los fusibles que le va a poner a la iglesia. No lo decimos nosotros los hombres. Entonces, los hombres no podemos desactivar ese cortocircuito, esos fusibles que ya le puso Dios a la iglesia. Porque si nosotros pudiéramos desactivarlo, pasaría lo que pasó en Notre Dame. Se quema la iglesia. ¿Por qué? Porque desactivó la infalibilidad, no la quiso usar. Señores, eso es imposible. La iglesia es un invento divino, es decir, el que la generó, el que la guía, el que la hace, el que la mantiene, es Dios. Y por lo tanto, la instalación eléctrica de la iglesia, Dios la hizo y la hizo lejos de los hombres. Entonces, Dios es el que le puso a la iglesia el fusible de la infalibilidad papal. Ese fusible no está en manos de los hombres. Los hombres no pueden quitarlo, desapagarlo, puentearlo a voluntad. Eso queda en las manos de Dios. Conclusión entonces, la infalibilidad pontificia es una cosa necesaria para la iglesia. Y si es necesaria para la iglesia, es necesaria para nosotros, por consiguiente, para que todos tengamos necesariamente los mismos dogmas, las mismas morales, las mismas costumbres, en todos los tiempos, en todas las épocas, en todas las culturas. Por lo tanto, si la infalibilidad le es necesaria a la iglesia, Dios no la puso como un accesorio para que los hombres la puedan prender o apagar a voluntad. Entonces, cuando alguien sale con que el Papa no quiso usar la infalibilidad en ese momento, Señor, eso no estaba en manos del Papa. Es Dios quien determina cuando algo es falible o no es falible. ¿Por qué? Porque si dependiera entonces de los hombres el usarla, sería el hombre el que dirigiera la iglesia. Y no, es Dios quien la dirige. Entonces, todavía nos queda por analizar cuáles son los fundamentos dogmáticos de la infalibilidad papal, pero eso será para otro video para no hacer este más largo. Un favor les pido, si encuentran interesantes estos videos, les pido que se suscriban, comenten, difundan y de lo que se trata es que me ayuden, o lo que es lo mismo, les pido a ustedes la ayuda para erradicar este error en la gente de hoy en día, lo que yo llamo los católicos light. ¿Cuál error? Pues el error de que los papas son falibles o que ha habido papas herejes. No, señores, nunca ha habido un solo papa hereje. Los que han sido herejes simplemente no son papas, es así de simple.